A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Bienvenidos a esta nueva edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Y en esta serie de programas que hemos venido abordando a lo largo de este mes, pérdidas, duelos y esperanza, hay un tema que nos ha quedado justamente para abordarlo en este programa. Y quiero agradecerles muchísimo a ustedes por aquellas comunicaciones que han tenido, por aquellas sugerencias de los programas, porque sé que de alguna manera estos programas nos han impactado, nos van llegando a nuestra vida. Y es que realmente entre todas estas pérdidas que hemos vivido, todos estos cambios que hemos tenido que atravesar a lo largo de este tiempo de pandemia que hemos vivido, hay un grupo de seres humanos de quienes realmente hay que preocuparse, y son los niños. ¿Cómo ellos han perdido? ¿Cuánto han perdido en esta pandemia? Si bien es cierto, posiblemente están más protegidos en el ámbito de la salud, están un poquito más cuidados, pero sin embargo han tenido grandes pérdidas. Y de esas pérdidas vamos a hablar ahora. ¿Cómo han perdido los niños y qué han perdido en esta pandemia? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer como adultos, como padres, como educadores, para acompañarles y seguirles sustentando en este proceso que se dilató mucho más de lo que tal vez en algún momento esperábamos? Para eso contamos con la grata presencia de la doctora Glenda Villamarín. Ella es psicóloga clínica, es experta en brain spotting y en Theraplay, y ella en el ámbito del trabajo terapéutico con niños nos va a ayudar a dilucidar sobre este tema. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, ya estamos aquí con Glenda. Glenda, bienvenida. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Tú ya eres familia de Psicolife también. Me encanta tenerte aquí con nosotros, y qué bueno que hayas podido estar este día para hablar sobre este tema. Yo decía justamente cuando presentábamos el programa que en todas estas pérdidas que todas las personas hemos ido viviendo y enfrentando a lo largo de esta pandemia que se ha extendido durante tantos meses, quienes han perdido también muchos son los niños, y ellos han perdido en otros significados, y quiero que abordemos eso justamente. ¿Cómo podemos entender estas pérdidas que los niños y los adolescentes han sufrido a lo largo de este tiempo? Claro, muchísimas gracias, Elizabeth. Para mí siempre es un gusto estar aquí, así que gracias por invitarme. Bueno, creo que en parte las pérdidas que han tenido los niños tiene que ver con las cosas más obvias, ¿verdad? Y lo que tú ya has trabajado, que es la pérdida de familiares, ¿verdad? O seres queridos debido a muerte. Y estas pérdidas que son menos notorias tienen que ver con cosas como, por ejemplo, la escuela, los espacios de escuela, y con eso también como el ritmo del día a día, ¿no? La estructura, el saber que se tenían que levantar por más que resultaba tedioso a cierta hora, y luego ir a la escuela y luego tener todas las clases marcadas con diferentes personas a lo largo del día, y luego cuando se terminan las clases regresar, ¿verdad? Entonces creo que ese sentido del tiempo, que es algo que nos pasa a los adultos también, ¿no? Perder el sentido del tiempo. Hace algún tiempo hablábamos con alguien y decíamos que era en medio de la pandemia, a veces es difícil saber en qué día estamos, pero sabemos que es hoy y que no es ayer y que no es mañana. Y eso es como más o menos lo que podemos diferenciar a ratos, ¿no? Pero creo que lo que es más importante que han perdido los niños es tal vez lo que Bruce Perry llama la salud relacional. Y esto tiene que ver con la posibilidad de encontrarse, por ejemplo, con compañeros o compañeras en la escuela que les resultaba positivos y alimentaban su alma, alimentaban este sentido de pertenencia, este sentido de seguridad, ¿verdad?
Y a lo mejor los adultos que les rodeaban también, que podían proveer de ese espacio. La señora del bar, a lo mejor que les daba una yapita cuando iban y compraban algo, ¿verdad? O la persona del bus que les recibía sonriendo y con mucha amabilidad. Y entonces eso ha ido también quitando de este espacio de los niños esta posibilidad de sentirse regulados, de sentirse apreciados, de sentir que pertenecen a una comunidad más grande. Su núcleo, su sistema nuevamente se ha reducido al núcleo familiar, ¿verdad? Y claro, esta sensación de pérdida relacional a la que tú nos haces referencia tiene un impacto también en su salud emocional, ¿verdad? Porque de alguna manera ellos no logran procesar todo esto, además el tiempo, como bien decías, se va dilatando cada vez más. Entonces, parecía, cuando empezamos hace más de un año, parecía que iban a ser solo ciertos meses, bueno, semanas primero, después meses. Y claro, y ahora estamos en un estado en el que decimos ¿cuándo? Porque en realidad la incertidumbre sigue, ¿no? Nosotros que estamos en este ciclo de la cierre de clases, no sabemos realmente si en septiembre ya podremos retomar de alguna manera esa situación. ¿Cómo eso se va manifestando en los niños? ¿Cómo va impactando en ellos, en su salud emocional justamente, en su bienestar emocional, estas pérdidas a las que tú haces referencia? Eso lo que va haciendo es, si nos imaginamos que nosotros tenemos como, no sé, una taza, nos vamos a imaginar, ¿verdad?, de salud relacional, ¿sí? Y es que nosotros usamos o nos bebemos parte del líquido, del alimento que tenemos ahí a lo largo del día, y a lo mejor lo hacemos para un momento de susto, ¿verdad? Las noticias que a lo mejor están expuestos los niños o los comentarios de los adultos, ¿verdad? Van como alterando y poniendo en un cierto grado de alto de estrés a los niños. Y a lo mejor se acuerdan o los papás vienen y lo abrazan, ¿verdad? Y esa sensación de estar cuidados disminuye ese nivel de estrés. Pero resulta a veces que los padres también están estresados, los adultos, ¿verdad? O sea, también estamos con esta sensación de que hace 2 meses veíamos la luz al final del túnel y ahora estamos encerrados, los supermercados están vacíos, estamos todos como un poco desregulados, desconcertados, en un nivel de alerta bastante alto donde nos sentimos amenazados, y eso las personas que tenemos la posibilidad de tener techo, casa y comida, ¿verdad? Porque sin esas cosas tenemos otro grado de estrés, ¿verdad? Entonces, sin que los niños tengan esta posibilidad de una persona que les salude, alguien que les acompañe, como te decía, como estas varias personas a lo largo del día que iban dosificando y dando, ¿verdad?, poniendo gotitas en esa taza de alimento relacional. Entonces lo que pasa con los niños es que empiezan a tener lo que el otro día leía un artículo en el New York Times que hablaba y definía esto como languidez, que nos pasa a los adultos, ¿no? Es como esta sensación de no tener fuerza, la vida empieza a tener sentido y no estamos del todo deprimidos, pero al mismo tiempo es como que nos falta gasolina en los motores, ¿no? Entonces yo creo que mucho de eso les empieza a pasar a los niños también, porque les falta esta posibilidad de ser alimentados afectivamente, incluso a través de la señora, como te decía, una interacción que parece tan trivial, como la persona del bar que les da una yapita o les saluda diciéndoles hola, ¿cómo están?, ¿verdad? Hablaste también, Glenda, de la regulación y decías están desregulados. ¿Qué significa eso? Expliquemos a las personas que nos miran qué significa esta desregulación que ocurre también en los adultos, obviamente, pero que en los niños también se evidencia. La desregulación, para decirlo de una manera como más rápida, sería básicamente cuando nosotros estamos bajo una sensación de amenaza, que es lo que es en definitiva esta sensación de la pandemia, ¿verdad? Vamos a tener un alto grado de estrés, y ese alto grado de estrés lo que provoca es una sensación primero de querer huir, pero nos tienen encerrados, ¿verdad? Entonces no podemos huir. Y como no podemos huir, entonces viene esta sensación de pelea, y creo que esa es una de las razones por las que a manera de desregulación, por ejemplo, y tú habrás observado, y hablábamos hace un momentito mucho de los niños que muestran síntomas de hiperactividad.
Y a veces nos ponemos a ver y esa hiperactividad, ¿verdad? El no poder estar quieto, el no poder estar prestando atención, tiene montones que ver con esa sensación de estoy en peligro constante. Sí, la otra cosa podría ser el pelear. Niños que también hablábamos que en el Zoom es difícil a veces trabajar con los niños, porque lo que hacen, y pobres profesoras y profesores, ¿verdad? Tienen 30 niños y algunos de ellos apagan la cámara y tienen como estos actos que a veces resultan como agresivos, ¿sí? Pero es también este intento de ellos de tratar de defenderse de aquello que sienten que les amenaza, aun cuando no entiendan bien qué es, ¿sí? Y la otra posibilidad, y generalmente estos niños son los que en el mundo prepandémico también llamaban mucho menos la atención, son estos niños que se van más hacia estar apagados, calladitos, ¿sí? Que sería el congelamiento, ¿sí? Entonces, esta desregulación tendría que ver con un alto grado de estrés que resulta inmanejable, y a nosotros los adultos nos pasa eso también, y entonces queremos huir o queremos pelear o nos quedamos sin saber qué hacer, quietos. Y claro, cada una de estas conductas, obviamente en los niños, como tú bien lo mencionaste, se evidencia, ¿no? Con esta hiperactividad, con esta agresividad en ciertas ocasiones, o con ese aislarse, quedarse como en stand-by, podríamos decir, quedarse congelados, nos decías tú. Ahora, eso obviamente va a ir impactando en su desarrollo psicosocial y también psicoemocional. Se traduce, podemos hablar en este punto después de todos estos meses, de que estamos ya observando niños con cuadros de depresión, ya pasaron ese nivel de ansiedad, ¿ya podemos encontrar eso también en ellos? Yo diría que sí, o sea, más que depresión de esta languidez, ¿verdad? Que a lo mejor para ellos, algunos de ellos no es todavía una depresión, pero sí empiezan a aparecer síntomas de desgano, síntomas, ¿verdad?, de falta de motivación. Tal vez empieza a aparecer como niños que les estaba yendo súper bien en la escuela, de repente empiezan a bajar las calificaciones porque es difícil conectarse, ¿verdad? O sea, si somos poquitos, sí podemos conectarnos de alguna manera a través del Internet, pero la verdad es que a través del Internet perdemos montones de cosas que también sirven para regularnos, que es increíble. El olor del otro. El olor que compartimos en común también, ¿verdad? A lo mejor tú y yo, si estuviéramos en el mismo lugar, y yo creo que los profesores, por ejemplo, sería buenísimo si ellos pudieran hacer eso, pedir a los padres que tengan, y no creo que sea, o sea, me parece bien difícil, pero si pudiesen hacerlo, pedir que corten un limón, que pongan olor a limón en la casa, y entonces todos podemos por un momentito percibir en la clase ese olor a limón que te da esta sensación de estar presente con el otro. Es como, todos estamos conectados y estamos oliendo lo mismo, ¿verdad? Es como alimentar a lo sensorial, que esa es otra cosa que hemos perdido, ¿verdad? La posibilidad de el contacto sensorial con el otro. Y entonces, creo que si hacemos esto, también vamos ganando gotitas en esa tacita de salud relacional y podemos ir acompañando a que los niños también se sientan más presentes y conectados con el otro, que es súper importante. Cuando nosotros hablamos de eventos traumáticos masivos como el que estamos viviendo, ¿verdad? Bowlby, que es un psicoanalista británico que creó algo que se llama la teoría del apego, nos dice básicamente que el apego es algo, no el oriental, ¿verdad? No de la filosofía oriental del desapego, sino el apego hace sentido justamente cuando nosotros nos sentimos bajo amenaza y podemos contar con una base segura, y la base segura siempre es otra persona con la que podemos establecer una relación de cuidado y protección, ¿verdad? Entonces creo que eso es importante, y los niños sí están mostrando síntomas. Entonces, tal vez en relación a eso, como te digo, lo importante es cómo logramos tener espacios, incluso a pesar, antes de la pandemia, para mí el pensar en hacer procesos terapéuticos a través de esto me resultaba, no, jamás. Bueno,
nunca hay como decir jamás. Vino la pandemia y uno aprendió a hacer esto, ¿verdad? Pero parte de las estrategias justamente de sentirnos presente, de que yo también, ¿verdad? Porque yo como terapeuta, y eso pensando también en los adultos, en los profesores, por ejemplo, yo también necesito oler a los niños. Y a veces pensamos, ¿verdad? Desde que somos citadinos, pensamos que el olor, el olfato, el calor del otro no nos hace falta y no es cierto. Sí. Entonces, ¿qué estrategias podemos tener como para, ok, no lo estamos teniendo en realidad, pero qué podemos imaginarnos para proveer ese ingreso sensorial compartido? Es decir, y lo que acabas de mencionar es realmente tan interesante y ojalá lo pudiéramos poner en práctica los maestros, como tú decías, porque no es solamente el hecho que sí se esfuerza mucho uno de que el ambiente, ¿no es cierto?, donde el niño va a recibir las clases, sea cómodo, sea tranquilo, permita la concentración, sino también son esos estímulos sensoriales que nos hagan, que nos interconecten, que nos conecten, como tú bien decías, y nos hagan sentirnos más cerca del otro, más allá de esa pantalla en donde no nos podemos tocar. Hay otro aspecto, Glenda, que también tiene mucho que ver con eso y que se ha activado. A mí me ha pasado con algunos niños en la consulta y es el tema de los temores. Niños ya entre los 9 años, por ejemplo, sí, 8, 9 años, que ya se supondría que a esa edad ya no encuentras otra vez esa época de los temores que los ves cuando son más pequeñitos. Y ahora las mamás me dicen, pero es que tiene miedo, por ejemplo, tiene miedo ya de irse a dormir solo otra vez, o de que la luz esté apagada, o de que no esté yo acompañándole en un momento. ¿Por qué vuelven a surgir esos temores cuando ya eso se superó en una etapa determinada? Lo que dices es súper importante. Yo no sé si te pasa, y perdón por la confesión, yo estoy casada y por supuesto duermo con el marido, pero si él no estaría pidiendo mi mamá a ratos en medio de esta sensación de peligro, ¿verdad? O sea, nuevamente esta amenaza pero además resulta como invisible, ¿no? Y todo el tiempo, y no solo eso, o sea, el día de hoy, y perdón si me desvío un poco, escuchaba las noticias sobre el nivel de sicariato, el nivel de violencia, ¿verdad? Y creo que eso también es importante, porque con la pandemia no solo está este enemigo gigantesco y al mismo tiempo minúsculo que no lo podemos ubicar, ¿verdad? Que tenemos que salir protegidos, así como guerreros, ¿verdad? Al mundo que ya tiene cierto grado de estrés, ¿sí? Pero que además de eso, esta sensación de violencia constante y de peligro de que perder el trabajo, el peligro de no tener ingresos para sostener a la familia, el peligro a lo mejor de que mamá o papá perdieron el trabajo y con qué van a pagar el arriendo. Y a lo mejor esto no es algo que se discute con los niños, pero es algo que se siente, ¿verdad? Hay esta cosa que se llama el contagio emocional. Y acá voy a enfatizar nuevamente en la necesidad de los adultos, de cuidarnos, de los adultos, de tener momentos en los que poder respirar, porque eso nos va a ayudar también a llenar la tacita de salud relacional de los niños, ¿verdad? De acompañarles como a regular esto. Pero los niños en general necesitan tener como cierta estructura. ¿Te acuerdas? Algún rato hicimos el programa sobre Theraplay, ¿verdad? Claro que sí. Y la estructura es esta dimensión básica en una crianza amorosa, en una crianza que lleva a que los niños florezcan, ¿verdad? Y es esta capacidad de que el mundo les resulte de alguna manera predecible. Pero resulta que ahora los adultos del mundo no nos resulta muy predecible. Y entonces viene un niño y nos pregunta algo y es como, voy primero a consultar a alguien, ¿verdad? Y eso si tenemos la posibilidad, ¿verdad?, de tomar distancia y decir, espérate, voy a preguntar al médico, voy a preguntar a mi mejor amigo, voy a preguntar al profesional más cercano, voy a ver algo al respecto y te vengo a contar. Y si la respuesta ante eso es, no lo sé, yo también estoy angustiado y nos ponemos a llorar más que el niño,
a lo mejor, o actuamos con violencia también, ¿verdad? Porque esa pregunta que puede tener el niño en relación a qué es este virus, cuál es el significado de la vida, cuál está sucediendo, podría despertar también mucha violencia desde los adultos, justamente pensando en esta reacción de huida, que no podemos huir, pelea, que sería como más la violencia o el descongelamiento, ¿no? Y podría también tener padres o madres o cuidadores primarios que están también desconectados de los niños, que pasan trabajando hartísimo, ¿no? No sé, perdón si respondí tu pregunta, pero me evocó todo esto. Claro, y todo esto entonces genera ese temor y la noche, el irse a la cama, es esa sensación grande de abandono que tú nos decías de quedarse solos y necesito otra vez la protección. Todo esto, Glenda, que tú nos vas mencionando, y llenar la tacita. Creo que siempre Glenda es muy linda en sus conversaciones, en estos programas que hemos compartido con ella, porque siempre nos deja esas palabras que creo que nos quedan resonando a todos como adultos. Y ahora esta de llenar esa tacita de salud emocional, de bienestar emocional, creo que es algo que podemos hacer. Se nos va acabando casi el tiempo y mira que se vuela realmente, pero podríamos, y abusando de esa generosidad tan grande que tú tienes, podríamos hacer contigo algún ejercicio para que los padres puedan ayudar a contener, a llenar, como tú decías, esa tacita, a contener, a regularles a ellos, a los pequeños, a estructurarles, a que cuando les veamos muy, muy tensos o con estos temores que se están presentando, pudiéramos hacer algo para ayudar a encontrar ese tono nuevamente y que ellos puedan volverse a poner en esa sintonía. Creo, se me ocurren varias cosas, si me permites. La una es, ¿por qué no dejarles dormir a los niños, verdad? O acompañarles en su cama, hacer un ritual, por ejemplo, de un cuento. Entonces te voy a leer un cuento y a lo mejor como parte de ese ritual de cuento, hacer una cosa que se llama el reporte del clima. Se llamar a mi súper ayudante la ovejita, mi súper terapeuta. Entonces, podemos tener al niño o la niña acostadita, ¿verdad? Y nosotros en la espalda, con la mano plana y en una posición que es firme, que no hace cosquillas y que tampoco lastima, ¿verdad? Sino un masaje que tiene una presión suficiente. Podemos ir narrando, por ejemplo, el cuento de... no sé, la caperucita, ¿verdad? Entonces, como la caperucita estaba caminando por el bosque y podemos ir haciendo un movimiento que cubra los dos lados, acá están los hombros de mi ovejita, que cubran los dos lados, ¿verdad? Y que cuiden de simplemente acompañar a regular. Perdón, te cortaste un ratito, ¿está bien? Sí, ya nada más, se tardó un chiquito, pero sí, no hay problema, sí. Perfecto, me quedé yo así. Y entonces hacer este movimiento que cubra, ¿verdad? Como toda la espalda del niño sin hacer cosquillas, preguntando al niño si la presión está fuerte, pero está bien. Entonces que sea... Este contacto físico es increíble porque nos va a hacer varias cosas. La una de ellas es que va a ayudar a producir oxitocina, que es una hormona fabulosa porque nos da esta sensación de conexión con el otro, pero también nos ayuda a producir endorfinas y otras hormonas que nos ayudan a relajar al sistema nervioso. Sí, y a través de hacer esto también estamos dándole al niño, más que con palabras, con acciones, este sentido de seguridad. Yo estoy aquí. Entonces, conectarnos con ellos, hacerles sentir físicamente, eso es importante. No esperemos muchas veces que los niños nos cuenten todo con palabras, a veces no lo van a poder expresar de esa manera, pero estas actividades o estas sugerencias que Glenda nos ha ido mencionando, este contacto físico, no solamente de la caricia, no la cosquilla como ella decía, sino más bien de esa presión que le dé seguridad, que le dé ese estado de tranquilidad. Nos hablaba también de tratar de conectarnos en el vía Zoom, por ejemplo, con estos olores, con esta estimulación sensorial que es fundamental también para sentirnos conectados con los otros. Nos va a ir ayudando a los niños. No vamos a superar esta pérdida que ellos van a sentir. Tal vez después de un año, quién sabe, vamos a tener que abocarnos mucho más a eso. Pero sí pensar, Glenda, también que la parte académica la vamos a nivelar. En algún momento la plasticidad cerebral es tan grande en los niños que se van a poder nivelar. Pero el área emocional, el área afectiva, esto que tú nos mencionabas de este contacto relacional y demás,
Eso es lo que tenemos que cuidar ahora para que esa salud emocional en los niños se mantenga presente. Creo que con eso he sintetizado un poquito todo aquello que tú nos mencionaste y que ha sido tan valioso en este programa. Agradecerte, Glenda, nuevamente por habernos acompañado. Ya sabes, las puertas de Psicolife siempre están abiertas y con estos temas que a la familia en general le interesa mucho y le preocupa. Y agradecerles también a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en este programa, porque semana a semana ustedes son quienes nos van sugiriendo ciertos temas y por ustedes vamos armando esta serie de programas que estamos seguros que va acompañando realmente y va contribuyendo también a ese bienestar emocional que tanto se requiere. Invitarles a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook y de Instagram en Psicolife BC. También pueden mirar este programa y compartir con otras personas que ustedes consideren que les puede ser de utilidad a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Y nos vemos en una próxima. Gracias, Glenda. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife,